¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Acá desarmando lo que es las masas, punta de eje, discos, caliper, bueno, espirales, amortiguadores, de lo que sería o lo que fue la banana, dado que ya queda muy poquito y va a venir entre el lunes y el martes la plancha y se va a lo que sería el chatarrero, el chatarral. Necesito el lugar, necesito, bueno, acomodar acá un poco. Acá, para los que no conocen, el hábil gerente de Hilti sí conoce. Acá es mi casa de infancia. Pero bueno, les quería contar, no conoce porque yo lo haya invitado, conoce porque él sabe todo. Pero les quería recordar que una vez en un bajón dominguero yo compré estos tubos Made in Germany. Ah, mentira, no son Made in Germany, son Germany. Quizás un poquito más reforzados a lo que estamos acostumbrados en este tipo de elencos de tubitos. Bueno, quiero que sepan que los vengo utilizando. Brillan porque cada vez que los uso los limpio y como son cromados brillan, pero los vengo usando, los vengo poniendo en funciones acorde a las necesidades. Esto estaba todo reclavado, si bien es un Torino que le han metido mucho cariño y si tiene todo prácticamente nuevo. Miren lo que son las cazoletas. Está nuevo, todo lo que saqué es nuevo, pero lleva un torque. Esto lleva un torque, un ajuste, freno químico y demás. Bueno, quería contarles que dan muy buen resultado estos tubos. Obviamente son más chinardos que la china que me gusta a mí del supermercado, pero van muy bien, van muy bien. El crique no tiene no tiene tantos ciclos de trabajo, digamos, tan seguidos, o sea que tiene la estría un poquito más grande, teniendo menos cantidad de dientes, el engranaje que origina el crique, cosa que a mí me gusta, porque, ¿por qué me gusta? Porque si esto fuese marca Baco, está bueno que tenga muchos dientitos chiquitos y, bueno, trabe cada 3, 5 o 6 grados. Lo que pasa que, bueno, en estas llaves que por ahí son genericonas, hermosas, que sean un poquito más grandes nos va a dar una traba quizás un poco más fiel. Y bueno, va a durar un poco más la llave crique. Y muchos dirán, es mentira que desarmaste esos con eso porque no tenés mango de fuerza. Y vos no usás la llave crique para hacer fuerza y no lo hubiese aguantado. No, ya sé, traje mango de fuerza total que, bueno, que compro cuando compro elencos sueltos, así que no traen. Le compro un manguito de fuerza como para poder desarrollar tareas, ¿no? Cada elenco de estos tiene su manguito de fuerza. Lo lindo de esto, de poder devolverles, hacerles esta devolución sobre esta marca, es que ustedes están viendo estos y yo tengo para mostrarles unos que compré pavonados. No son para impacto, no son de impacto, no son tubos de impacto, no tienen aleación de tubos de impacto, pero son un poquito más reforzados y darían a entender como que son para impacto. Y bueno, yo no suelo utilizar mucho lo que es la pistola de impacto, pero sí hago mucha fuerza a veces para aflojar determinadas cosas. Entonces está bueno tener otra aleación que por ahí haga que no se marquen los tubos o que duren un poquito más. Así que bueno, ahí tenemos lo desarmado. Del otro lado hice lo propio y ahí está lo que queda de la banana, que ya prácticamente es nada. Así que bueno, gente, voy a juntar esto. Seguramente preparo una charlita de sábado. Previamente paso a buscar a mis hijas, así que nada. Los que tengan ganas de comprarse estos tubos, yo los compré en una ferretería en Padua, donde suelo ir los bajones domingueros. Y ahí también compré el jueguito de tubos pavonados, que no lo mostré, pero
lo voy a mostrar ahora cuando vaya al taller. Cargo esto en el auto y bueno, nos vemos en un ratito.